de gravedad. Quedamos que tanto el centroide como el centro de gravedad coinciden cuando tienen, cuando el cuerpo es homogéneo, tiene un espesor constante, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las placas, ¿sí? Las placas metálicas que conocemos, ¿verdad? Que podemos ver en cualquier construcción, esas placas en construcción de acero, por supuesto, tienen esta característica, de tal manera que tanto el centroide como el centro de gravedad coinciden, ¿sí? Entonces vamos a calcular, o a localizar más bien, centroides de áreas compuestas. En clase pasada, en las semanas anteriores, hemos visto centroides de áreas rectangulares. Es más o menos el mismo tipo de método que ya vimos, nada más que aquí no va a ser un rectángulo simple, sino van a ser algunas formas un poco complejas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ya entró a nuestra aula virtual de Moodle? Sí, yo entré hace una semana, creo. Ok, entonces, ¿el resto de los alumnos ya entró o no ha entrado? Yo también entré hace como una semana. Ok. Yo sí. Bueno, entonces es importante que entren, chicos. Yo ahí tengo el registro de quién entra y quién no entra, ¿sí? Entonces, tienen que bajar su programa de estudios y, por supuesto, el PDF que está ahí, ¿sí? Entonces, voy a contar como participación o no participación, más bien quienes no hayan entrado a su aula virtual, voy a tener que quitar un fragmento de su participación. Recuerden que la participación tiene un 10%, ¿sí? Entonces, en esta semana, toda esta semana, yo les sugiero que entren a su aula virtual. Para la siguiente semana voy a revisar y quien no haya entrado durante esta semana, voy a tener que bajar un puntito de ese 10%, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, Sí, Miss. Ok, entonces, tareita, aquí lo pongo. Entrar a modo. Bien, entrar a la aula virtual. Bajar PDFs que están ahí, ¿sí? Es muy importante, que es el avance programático que se llama, es el archivo avance programático y el PDF que es lectura 1, ¿sí? ¿Ok? Insisto, todos en participación, todos tienen 10%, ¿sí? Ese 10% lo tienen. Generalmente, recuerden, pues yo los hago participar, preguntas, aunque digan, no, pues no sé, por favor, ayúdeme. Eso ya lo cuento, es muy importante. Preguntas, aquí incluyen las preguntas. Aquí ahora todo esto de su participación en el aula virtual, porque nuestra tarea está como para marzo, me parece, pero en este inter tienen primero este avance, la lectura 1, y voy a poner ahí algunos ejercicios resueltos, después ejercicios resueltos y algunos videos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar entrando a esa aula virtual, es muy importante, para que yo pueda calificar este 10%, ¿sí?
Además de las preguntas, ya saben que aquí pregunto e insisto con que contesten y digan, bueno, entiendo esto, esto no lo entiendo, pero si no contestan, favor de decirme que pues tienen problemas ahí con el internet, pero hay ocasiones en que nadie contesta. Entonces ahí sí voy a tener que ir bajando puntitos, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer problemita para calcular el centroide de áreas compuestas. Es el mismo procedimiento que ya vimos, simplemente es con áreas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, localizar. El centroide de la siguiente área. De 2 puntos. Y vamos a tener una figura sencilla, pero bueno, ya con eso, con este chipotito que van a ver aquí, pues ya es diferente. Poner que es esta figura. Y yo necesito calcular el centroide de esta figura, ¿sí? Como primer paso, la debo de colocar en un eje de coordenadas, más bien en un plano cartesiano. Y el plano cartesiano, poner esta, vamos a suponer que está aquí. Déjenme ver un poquito mi compu para acomodarlo mejor y que no salgan las líneas tan chuecas. Vamos a suponer que este es el eje X y este es el eje Y. Aquí estaría el origen, ¿sí? Entonces, esa plaquita, vamos a suponer que es una plaquita, es un área, está localizada de esta manera, ¿sí? Entonces, el área, recuerden que es todo esto. El área es todo esto. Vamos a ver con eso el área. ¿Ok? Entonces, es esa placa, pero el centroide se va a localizar respecto a esos ejes que tienen ahí. ¿Se entiende el problema de qué trata? Sí, profesora. Vamos a poner aquí ciertas medidas. Vamos a suponer que aquí tiene, ¿cuánto les gusta? Vamos a ponerle aquí unos 300 milímetros, que todos sean en milímetros. Aquí unos 200 milímetros de longitud. De altura aquí le ponemos 150 milímetros. Aquí 500 milímetros. Y nada más, con esas dimensiones tenemos. Estos 150 sería de aquí a aquí. Y estos serían las dimensiones de aquí a acá, ¿no? Este de aquí a aquí. Ese problemita lo pueden hacer o lo pueden resolver ustedes solos. ¿Ustedes creen que lo pueden resolver? ¿O necesitarán de ayuda? Yo necesitaré ayuda. Ok, entonces, quien lo pueda resolver lo puede ir haciendo. Recuerden que tenemos dos métodos. Uno es con la fórmula directa y otro es a través de una tablita. Entonces, lo que yo quiero encontrar es la localización del centroide de toda esta figura que está en azul. Para ello, lo que puedo hacer, y aquí me lo da muy fácil el eje de coordenadas, es dividir esta forma o esta área completa, la puedo dividir en dos partes, ¿sí? Entonces voy a poner aquí un azul. Este sería una
Esto que tenemos aquí sería una sección y ponerlo en otro color. Y lo que vamos a poner aquí en amarillo sería otro color. Sería otro color con otra sección. ¿Ok? Entonces ya tenemos en dos partes dividida. Esa área la dividí en dos partes, ¿verdad? Son dos rectángulos. Y entonces, siguiente paso, ya que dividí el área, entonces debo de localizar el centroide de cada una. Como son áreas sencillas, ¿verdad? Rectangulares, yo sé que está en el centro geométrico de cada una de esas áreas rectangulares. Entonces, este centroide lo estoy localizando aquí, voy a poner aquí mejor en rojito, en color rojo, de cada una de las dos áreas, lo puedo localizar fácilmente. Recuerden que lo localizo respecto del eje X, del eje Y, ¿sí? Entonces, si esto mide, si tengo las dimensiones de 200 y 150, entonces, ¿cuál será la altura total de este rectángulo? 350. 350 milímetros, ¿verdad? Muy bien. Y por tanto, tanto con 500 como con 350, yo puedo localizar el centroide de este segundo elemento. Vamos a ponerle aquí elemento 1 y este elemento 2. ¿Sí? Entonces, necesito localizar esta altura de este centroide. ¿Cuál será? Y necesito localizar esta distancia de aquí a aquí de este centroide. ¿Cuál será? 175 de altura. Este es 175. Estoy platicando con Cristian. Ok. 175. Y 250 milímetros. Este 250 milímetros. Entonces, fácilmente puedo localizar el centroide del segundo, ¿verdad? Y del primero, gracias Cristian, del primero me puede ayudar Dulce, por favor. Dulce, me das estas distancias. Necesito la distancia que hay en X y necesito la distancia que hay en Y para mi segundo. Está un poquito chiquita, pero sí lo alcanzan a ver. Voy a aumentar un poquito más. Vamos a aumentar un poquito para que se vea mejor. Entonces, ¿ahí lo ven mejor, chicos? Sí. Sí, sí. Bien. Ok, entonces, a ver, alguien levantó manita, pero no sé si sea Dulce. Ah, bueno, Alfredo. ¿Sí, Alfredo? Es 150 y 100. 150 menos, ¿verdad? Ajá. Menos 150 y 100. ¿Te encuentras ahí, Dulce? ¿Das señales de vida? Le puse un mensaje en el chat. ¿Está en el chat? Ok. 100 milímetros. Vamos a quitar aquí estos 200. Ponerle aquí 100. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí se alcanza a ver? Ya quedó esto como un paisito, ¿sí? Ok. Vamos a ver a Dulce, creo que está en el chat. No sirve tu micro. No tengo calculadora. Bueno, no se necesita calculadora, Dulce. Son muy sencillas las operaciones. Es 300 menos 105, menos entre 2 y 200 entre 2 son 100, ¿sí? ¿Sí se entendió, Dulce? ¿Cómo lo obtuvo aquí tu compañero, Alfredo?
¿Puedes escribir, Dulce? Poquito. Ok, entonces para que se entienda mejor, vamos a... Lo que está haciendo es esto, Dulce. Lo voy a hacer aquí en más grande. Para que se entienda bien, ¿sí? Entonces recuerda, yo tengo esta forma geométrica. Es un área compuesta. No sé por qué me queda esta línea recta. Esta forma geométrica y quedamos en que la dividimos en dos, Dulce, ¿sí? Aquí así, en dos partes. Entonces una tras otra. Entonces yo coloco mis ejes coordenados aquí justamente, ¿sí? Este es el Y este es el X, ¿sí? Y lo que te estaba pidiendo, Dulce, es localizar el centroide de esta parte, ¿sí? De esta figura geométrica. Esta es mi figura geométrica 1. Entonces, si aquí está el 0, hacia acá tengo mi eje Y negativo menos X, ¿sí? ¿Cómo se ve? Este es menos X y este es positivo, este es más X, ¿sí? Entonces, si yo sé que de aquí a aquí tiene, creo que 300, ¿verdad? Tiene 300 milímetros y de aquí a aquí, está en desproporción, chicos, porque 300 es más grande. Y estos son 200 milímetros y estoy solicitando que me digan el centroide, pues obviamente que la distancia, esta distancia que necesito, estoy poniendo en azulito, y la distancia que necesito, que es de aquí a acá, ¿sí? Me dieron en este momento la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Dulce, entonces lo único que tengo que hacer es 300, será la distancia que tengo en sentido horizontal entre 2, ¿sí? Y eso es igual a 150 milímetros, pero como está del lado del menos X, entonces estos son menos 150, igual como son menos 300, ¿verdad? Después, 200, pues es la mitad, porque yo sé que ese centroide de ese rectángulo, pues está al centro. Entonces, 200 entre 2 son 100 milímetros, ¿verdad? Entonces, son 100 de aquí a aquí. Pero sucede que yo requiero la localización del centroide a partir del eje X, ¿sí? Entonces, necesito esa distancia y necesito esta otra distancia. Me regreso para ver cuál es y son 150. Entonces, aquí hay 150 milímetros. Entonces, Dulce, ¿cuál es esta distancia donde tengo el signo de interrogación? ¿Me lo podrías decir? Bueno, ¿me lo podrías escribir más bien, Dulce? Ahí donde está el signo de interrogación, ¿qué distancia hay del eje X al centroide del primer cuerpo? ¿Cuánto es? No necesitas calculadora, simplemente suma ahí las distancias. 250, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí son 250 milímetros. ¿Sí? ¿Quedó claro, Dulce? Sí, ok. Bien, entonces ya tenemos estas distancias. Vamos a hacerlo aquí en pequeñito. Entonces ya tengo esas distancias, tengo unos 175 y la distancia que hay de aquí a aquí, vamos a ponerla, si se ve en azul, la distancia que hay de aquí a aquí es de 250. ¿Sí? ¿Se ve? 250. Bueno, eso se ve así un poco complejo, pero si se alcanza a ver. Vamos a borrar estos achurados para que se entienda un poquitito mejor. Bien, entonces, insisto, quien lo pueda hacer rápido, ¿alguien ya lo tiene?
aquí lo vamos a hacer, no se preocupen, pero tal vez alguien ya lo haya resuelto. Entonces, lo que yo necesito encontrar es el centroide. Recuerden que estas son las fórmulas. Es sumatoria de X, el área entre la sumatoria del área y la coordenada en Y es sumatoria de Y por el área entre la sumatoria del área. ¿Sí? Y quedamos que lo podemos hacer directamente con la fórmula o a través de una tablita. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces, recuerden que nuestra tablita tiene estas columnas. Es área, vamos a ponerle aquí en lugar de segmento, sería área. Después del área tenemos, bueno, para que no se me confundan con el área, porque también vamos a tener área, vamos a ponerle sección. ¿Sí? Sección, y ahora sí, el área de esa sección, ¿sí? La localización de el centroide X, la localización del centroide Y. En este caso van a ser milímetros cuadrados, en este caso son milímetros y milímetros, ¿verdad? Y aquí la multiplicación del área A por X, o al revés, si quieren, como está en la fórmula, para que no se me confundan. X por A, y este sería Y por A, ¿verdad? Y tenemos dos, sería 1, 2 y las sumas, ¿verdad? Sumatorias. Entonces tengo mi sección 1, pues le voy a poner aquí la bolita igual, y la sección 2, ¿ok? Bien, entonces, Alfredo ya me ayudó. Ángel, ¿me das por favor? Vamos a ver. Ángel, ¿me vas a dar por favor el área de la sección 1 y 2? Ángel Carranza, Ángel Salazar, la localización de las coordenadas X y Y del área 1. Después me voy a ir hasta acá abajo. Grecia Rodríguez, ¿me das la localización del centroide X y Y del área 2? Ok, entonces, Ángel Carranza. Presente. ¿Me das los datos que te pedí? Sería, en el área 1 no sería 500. ¿Es pregunta? ¿500? ¿Aquí? En el área 1. En la sección 1, perdón. En la sección 1, entonces son 500. ¿Multiplicaste 300 por 200 o lo sumaste? No. Ya, perdón. No están durmiendo, ¿verdad? De lo que están en la clase, chicos. Sí, estoy en la clase, lo juro. Ok, entonces hay que obtener esa área y el área 2. A ver, entonces... Sí, ya tengo el área. Son No son 500, ¿verdad? No. ¿Cuánto es? Bien, te espero, Ángel. Ángel Salazar, me vas a dar las coordenadas X y Y del cuerpo 1, ¿verdad, Ángel? Sí. A ver, adelante. De X serían 150 y de Y serían 200. De Y serían 100. Del cuerpo 1, entonces X, ¿cuánto, perdón, Ángel? 150. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, menos 150. Ok, muy bien.
¿Y del Y cuánto me dijiste? 100. Positivo. 100. No. A ver, chécate ahí. Está bien el 100, pero a partir de la base del cuerpo 1, pero yo necesito a partir del eje X. Sería 250, ¿no? Ajá. Exactamente. ¿Ya lo checaste, Ángel? Allá. Perdón. Sí. Ok. ¿Quién me dio la respuesta, Fernanda? Sí, profe. Ok, gracias, Fernanda. Serían 250. Muy bien. Ya tenemos el área, Sí. A ver, adelante. De la sección A serían 60,000 y de la sección 2 serían 175,000. Muchas gracias. ¿Estabas durmiendo, Ángel? No, ¿verdad? No, Ok. eso estaba conectado en mi celular, pero me cambié a la computadora. Ok, sí. Bueno. Bien. Y por último quedamos que me iba a ayudar Grecia Rodríguez, ¿verdad? Ahí estás, Grecia. Sí, Muy bien. profe. Adelante. Del X son 500 milímetros positivo y del Y 350 milímetros. Ok, me estás dando esta y me estás dando esta, pero yo necesito la localización del centroide. El centroide es este que estoy poniendo en color cian. Ok, entonces son del Y 175 Ajá. Muy y bien. del X son 250. Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos los datos, ¿verdad? Está bastante sencillo, ya que localicé mis centroides, entonces está bastante sencillo. Entonces, a ver, X por A y Y por A. ¿Me va a dar, por favor, X por A, Paola Vázquez, X por A, de los dos? O sea, quiero que me des, Paola, estas dos resultados, o sea, este y este. Y Y por A, Rafael Díaz, este resultado y este resultado, ¿sí? Después yo voy a necesitar la sumatoria de A, esta sumatoria. Voy a ponerlo aquí abajo. Aquí abajo. Listo, esta sumatoria de A. Esa sumatoria la hace, por favor, Oscar Miranda. Y voy a necesitar la sumatoria, esta, de X por A. Es decir, yo necesito este dato para Oscar Miranda, después necesito este otro de X, sumatoria de X por A. Ese me lo va a dar Leonardo Ansúrez. Y necesito la sumatoria de Y por A. Es este otro dato que tengo aquí. Ese dato y me lo da Itzel Rodríguez, por favor. Entonces, empezamos con la primera. ¿Cuánto nos da esta sumatoria de A? ¿Ya lo tienen? Creo que era Miranda. ¿Me escuchan? Adelante, Paola. 9 millones me salió. ¿Cuánto, Paola? Los 9 millones. 9 millones, el X por A. Sí. Ok. La primera, ¿verdad? Muy bien. 9 y 3 ceritos. Muy bien. ¿Y la de abajo? Me sale 43.750.000. Ok. 43.750.000. Gracias, Paola. Siguiente. La primera es 15 millones. Sí. Y en la segunda son 30.625.000. Gracias. Muy bien. Siguiente. ¿Quién más tiene el dato que pedí?
Así es. Más 75,000. Adelante. Perdón, voy a mover el gato. ¿Cuánto es, perdón? ¿Johan? ¿O quién me está hablando? Oscar, ¿verdad? Son 5, 7, 10, 12 y 2. 325,000, ¿está bien, Oscar? ¿Lo escribí bien? 225,000. Ok. 235, al revés, ¿verdad? Muy bien. Y después la sumatoria de X por A, ¿cuánto nos da? 52,750,000. 750,000, gracias. ¿Y en la sumatoria de Y por A? Ese se le encargamos a Itzel, ¿verdad? Sí, Adelante, Itzel. son 45,625,000. Muy bien, gracias, Itzel. Sí. Muy bien, entonces ya tenemos todos los datos, chicos. Como pueden ver, es Profesora, bastante. ¿Sí, adelante? en X por A no es menos 9 millones. Muy bien, sí, Julián. Ahí hace falta un signo, ¿verdad? Ajá. Entonces, la suma está mal también. exactamente. Entonces tenemos aquí un signo menos, lo voy a poner aquí en rojo, ¿alcanzan a ver? Sí, muy bien. Y entonces, a la hora de hacer la suma de menos 9 millones más 43,750,000, ¿cuánto nos da? A mí me dio 34,750,000. Gracias. Sí. Entonces, es positivo, ¿verdad? Porque el signo más grande, el signo del número más grande es positivo. Entonces, eso que nos dijo ahorita Julián, ¿verdad? Sí. Julián, es muy cierto, falta ese signo. ¿Sí? Lo voy a poner incluso aquí en rojito para que se vea. Si no pongo eso, entonces ya va a salir mal todo. Muy bien. Ahora, vamos a sustituir. Entonces, me va a ayudar a sustituir. A ver, ¿quién me falta? Fernando, Misraín, ¿me ayudas a sustituir para la X? Ahorita te digo. Y Concepción me ayuda para encontrar en la coordenada Y. Entonces, a ver, Fernando, lo único que voy a hacer aquí es sustituir esos valores. ¿Me das, por favor, el valor de arriba y el valor de abajo? ¿Cuál es? El numerador y el denominador. Aquí en esta parte, Fernando. Dice que está en el baño, profe. Ah. Ok, entonces en lo que regresa, Concepción, si me ayudas. Sí, ahora, pues, el primero, el que está arriba es 45,625,000. Ajá. Perdón. Sí. Y el de abajo es 175,000. El de abajo en la sumatoria para Y. Me equivoqué, ¿verdad? Bueno, me estás dando nada más ¿verdad? Esto que estoy aquí poniendo en color cian. Sí, ya, creo que ya vi. No, creo que es la tercera, ¿no? Es la sumatoria, sí. Ajá. Entonces, recuerda aquí, esto es la sumatoria de A, esto es la sumatoria de X por A, y esto es la sumatoria de Y por A. Entonces, hay que colocar ahí la sumatoria de A, que es 235,000. Ok, profe. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da esa división, Connie? Ya llegó
Sí, profe, ya llegué. Ok. Ya llegué. Adelante. ¿Me das, por favor, los datos que van en la fórmula de arriba? En el numerador van 34.750.000. Ajá. Y en el denominador son 235.000. Muy bien. ¿Cuánto nos da esa división? 147. Sí. .8723. Ok. Y a mí la de abajo me dio 194.148. 148. Ok. Entonces vamos a, para no tener tantos números decimales, estos son demasiados números decimales, vamos a aproximarlo a 147.87, ¿no? Lo podemos dejar ahí. ¿Qué unidad es, Fernando? Y esto también lo vamos a aproximar a 194.15, ¿verdad? O sea, esto se aproximaría a punto 15. ¿Qué unidad es, Fernando, y qué unidad es, Connie? ¿Siguen ahí? Fernando. Milímetros. Milímetros, ¿verdad? Exactamente, los dos son milímetros. Recuerden que aquí arriba, en estos círculos, en las unidades, lo que tenemos es aquí, hacemos esto un poquito más grande. Estas unidades, aquí lo voy a poner, sería X por A, sería milímetros por milímetros cuadrados, entonces nos queda milímetros cúbicos, ¿sí? Estos son milímetros cúbicos. Entonces, aquí tenemos milímetros cúbicos y aquí abajo son milímetros cuadrados, ¿verdad? Porque es el área. Son estas dos unidades. Esta que tengo acá, milímetros cuadrados y milímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, aquí abajo serían milímetros cúbicos y milímetros cuadrados. Entonces, se restan, ¿verdad? Milímetros cuadrados se van y acá se va 1 milímetro cuadrado y te quedan nada más milímetros, ¿sí? Vamos a ponerlos aquí al ladito, a ver, en esta parte. Milímetros cúbicos entre milímetros cuadrados es igual a milímetros. Se restan los exponentes, 3 menos 2. O sea, este 3 y este 2 se restan. Esto es igual a milímetros, 3 menos 2 a la 1, ¿sí? Recuerden que cuando yo tengo un número, una unidad elevada a la 1, es como si tuviera nada más milímetros solitos, ¿verdad? Por eso es que queda esto en milímetros y milímetros, ¿sí? ¿Hay alguna duda, chicos? No, ninguna. Ninguna, profe. Ok, entonces creo que con esto queda ya bastante claro cómo se hace cómo se encuentra el centroide de un área. Si esta área yo la coloco ahora, en lugar de ponerla así como lo teníamos ahora así, ¿sí? Me estoy saliendo mucho aquí. Poner que ahora esto yo lo tengo en esta parte. Aquí está 0, aquí está mi eje Y, aquí está mi eje X. Todo está en el eje, en el plano cartesiano positivo, tanto X como Y, ¿no? Entonces tengo aquí que esto es 200, creo. Esto es 300. Estos son 500. Y ahora mi centroide, voy a dividir esto
Ahora para que sea un poco diferente, bueno, podría incluso dividirlo así, por ejemplo, ¿sí? Esa es otra forma que podría hacerlo. Vamos a hacerlo de la misma manera, pero ahora dividido aquí, ¿sí? Entonces yo debo de encontrar este centroide aquí y este centroide aquí. Todo está en el eje positivo. Entonces yo tengo el primer centroide aquí a 150 positivo y tengo este centroide aquí, que ahora serían 250 más 300, son 550, ¿verdad? Creo. Y las alturas, pues serían las mismas, ¿no? Sí, serían las mismas. Vamos a poner aquí una, que serían 150, creo que era, no me acuerdo. 150, no, 350 en total. 350, 175 aquí era. Y de aquí a aquí era 100 más, esos son 150, 250. Entonces, como pueden ver, lo único que estamos haciendo es cambiar de posición. ¿Y dónde vamos a encontrar el resultado? Bueno, importante, vamos a graficarlo aquí. Vamos a graficar aquí el resultado. Esto lo tenemos aquí. Acá, aquí, ¿verdad? Eso. Esto es el eje X. El eje, vamos a ponerlo de otro colorcito para que se distinga. Entonces dice aquí que está a 147.87. Entonces, no sé, estarían, si estos son 500, 147, vamos a poner que está más o menos por acá, porque está más chiquito de la mitad, ¿no? 47, de aquí a aquí, este es X. Importante, aquí me faltó poner esta rayita arriba, chicos, ¿eh? Esto que estoy poniendo aquí, esto de acá, poner aquí encima. Esto es X, que es igual a 147.87 centímetros. Y después en sentido Y son 194. Entonces 194 puede estar más o menos por aquí. Un poquito más abajo, ¿no? 194. Aquí más o menos. La distancia de este eje hacia acá sería Y. Es igual a 194.15 milímetros. Entonces, ahí estaría localizado mi centroide. Sería 147.87 milímetros, ¿verdad? Estoy poniendo centímetros, pero son milímetros, coma 194.15 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Queda claro ahí eso que faltaba graficar? ¿Hay alguna duda hasta aquí? De mi parte no. No, maestro. Ok. A ver, hay una manita levantada. No lo alcanzo a ver. Bueno, escuché una manita levantada. Es un mensaje de Javier. Bien. Entonces, si ahora yo localizo, pero colocando mi eje de coordenadas en otro lugar, ¿no? Lo tengo aquí, y mi área está localizada toda en el eje X, entonces aquí también el centroide va a estar localizado a 197 a partir de este punto hacia acá, son 190, 140 y tantos. Voy a copiar. 147.87. A partir de aquí, 147, o sea, más o menos por acá.
pero a partir de este punto, ¿verdad? 147.87 creo. Y en el sentido Y, pues va a tener que tener las mismas, que son 94.15. 194.15. Entonces, ahorita lo voy a hacer rápidamente. Lo voy a hacer aquí en la tablita para que ustedes vean que sale lo mismo, ¿sí? Entonces, insisto, respecto al eje X va a ser la misma, 194.15 milímetros, pero respecto al eje Y, va a ser diferente. O sea, va a ser 300 más 147.87. Nos debe de salir, ¿verdad? No sé si me debe explicar. Porque estos 147.87 son a partir de esta línea, ¿sí? Entonces, como yo lo quiero ahora a partir de aquí, el centroide, entonces le debo de sumar estos 300 que tengo aquí. Entonces, en total serían 447.87 milímetros, ¿sí? Eso es lo que nos debe de dar lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, este centroide sería 447.87 milímetros, 194.15 milímetros. ¿Se entiende esto que estoy explicando? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿No se entendió? ¿Lo podría volver a explicar, por favor? Ok. Voy a hacerlo, Armando, en la tablita y lo vuelvo a explicar tal y como lo acabo de mencionar. Entonces, tenemos sección, tenemos el área, tenemos la localización de cada uno de los centroides, X por A, Y por A, y vamos a ver con nuestra sección 1, ¿sí? Recuerden que esta es la sección 1, que tengo aquí, y esta es la sección 2. Entonces, en mi sección 1 tengo el área que es la misma que ya sacamos anteriormente. Es 60,000 y 175,000, porque estoy dividiéndolo en el mismo número de secciones. Es mi sección 2. ¿Sí? Pero ahora X en el área 1 tengo que es 150 positivo, que sería esta que estoy aquí señalando en color rojo, ¿sí? El centroide de mi primera área. Y Y tengo que es 250, es la misma, son los 100 que van de aquí a aquí son 100, más 150 serían 250. ¿Sí? Después, para el centroide que estoy poniendo aquí en color rojito, del segundo cuerpo, yo tengo que la distancia en X es estos 550. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a colocar aquí, 550. Y de altura es este que tengo aquí de 175, que es el mismo. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo que ya hicimos en la diapositiva anterior, pero ahora estoy colocando mi área todo en el eje coordenado positivo, en el plano coordenado positivo X. ¿Ahí se entendió, chicos, esas coordenadas o hay alguna duda? Sí, se entiende. Ahí sí. Okay. Nada más me está respondiendo Armando. Los demás supongo que no responden porque están de acuerdo con Armando. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí. 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 Ok. Les creo. Serían 60,000 por 150. Quedamos que son 9 millones, ¿verdad? Pero en este caso son positivos. 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después 175,000. 175,000 por 550 y son 96,250,000. 96,250,000.
Después 60,000 Dorian por 250. Bájate, Dorian. Son 15 millones. Son los mismos que ya habíamos obtenido, ¿verdad? Y por último, 175,000 por 175 son 30,625,000. ¿Estoy bien? Ustedes están haciendo las operaciones conmigo, ¿verdad? Si hay alguna duda, algún error, me dicen, por favor. Entonces, por último, tenemos aquí sumatoria de A, que es, ponerlo aquí con azulito, son 0, 0, 0, 5, 7, 3, 235,000, igual que el anterior. Y aquí la suma es 9 y 6, 5, 105,000, ¿verdad? Creo, 250,000. 105,250,000. Chéquenlo, por favor. Y aquí tengo, ¿sí, verdad? Ok. Sí, de eso. Y 45,625,000. Recuerden que esta es la sumatoria de X por A y esta es la sumatoria de Y por A, ¿sí? ¿Se ven los números, chicos, o los aumento? Ahí, ¿verdad? Sí, está bien. Ok. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituirlos en mi fórmula, que es sumatoria de X por A entre la sumatoria de A. Serían estos datos, ¿verdad? Este que tengo aquí y este que tengo aquí. Esos dos los tengo que dividir. Son 105,250,000 milímetros cúbicos entre 235,000 milímetros al cuadrado. Y la Y es igual a la sumatoria de Y por A entre la sumatoria de A. Es 45,623,000 milímetros cuadrados entre 235,000 milímetros. Estos son cúbicos, perdón, estos son cuadrados. ¿Cuánto nos da la primera división? 447.87 milímetros. 447.87 milímetros. Gracias. ¿Y la segunda? ¿194.14? Sí. Milímetros. Permítanme un momento que están tocando aquí la... Permítanme. Disculpen, chicos, que estaban tocando. Bien, entonces, como pueden observar, justamente obtuvimos lo que estaba comentando Armando, que ahorita te lo explico nuevamente, ¿sí? Entonces,
Ustedes pueden colocar sus ejes coordenados donde ustedes quieran para localizar el centroide de un área, ¿sí? Y va a salir siempre en el mismo lugar, como ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, lo que comentaba hace un momento, Armando, es que si yo tengo aquí mis ejes coordenados X y Y, y ahí coloco esta área, perdón que está medio choquilla, pero ahí coloco esta área. Entonces, si ya tengo localizado de la vez anterior, perdón que está muy chueco. No puedo ver algo chueco. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero si está todo torcido, sienten que está algo mal. Sí están ahí, ¿verdad? No los oigo. Sí, profe, aquí andamos. Ok. Entonces tenemos esto así, esto así, y esto así. Siempre la última como que no quiere quedar. Este es el área, pero está del eje 0 en adelante, positivo. Entonces lo comentaba que el centroide que está, digamos, más o menos aquí, que ya lo localizamos en el primer caso, que era que es, a ver, me dictan por favor para que me acuerdo, que no me acuerdo, 147.87. O sea, a partir de este punto, yo dividiría esto, aquí son 147.87 milímetros, ¿sí? Porque yo tenía ahí, en esta línea punteada, ahí tenía el eje Y, y así es como lo localicé. Y en el eje Y, respecto a la distancia vertical, es que 194.14, o punto 15, ¿no? 194.14 milímetros. Entonces, como ustedes nada más movieron en el eje, más bien como nosotros movimos esta área solamente en el eje de las X, ¿no? O sea, el eje Y anteriormente estaba aquí y ahora lo movimos. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser la coordenada en X. Esta. Estoy aquí dibujando esta coordenada. Esta del eje Y queda igual, ya lo vimos, pero esta cambia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumarle estos 300, ¿sí? A lo que ya habíamos calculado. A estos 147 se le suman estos 300 y obtenemos la cota. El eje X, que sería X hacia arriba, que es 300 más 147, son 447.87 milímetros, ¿sí? Eso es lo que decía hace un rato, Armando, no sé si ya queda más claro. Sí, ya quedó claro. Pero obviamente aquí lo hicimos rápidamente, nada más colocando las distancias, pero haciéndolo con esta tablita vemos que sí, justamente eso es lo que da, ¿verdad? Estos 447 y 194, ¿sí? Entonces, en resumen, yo puedo tener esta área aquí con el eje Y aquí y el eje X aquí, y localizar su centroide, estaría aquí. Puedo tenerlo, como lo hicimos en este caso, X, Y, esta área toda aquí, más delgadita y más gordita, aquí más o menos. Y el centroide estará localizado en el mismo lugar, ¿sí? Si yo coloco mis ejes coordenados, suponer que ahora lo coloco aquí, este es X y este es menos Y, y ahora coloco esta área aquí,
también puedo hacer. El centroide va a quedar en el mismo lugar, ¿sí? Nada más que ahora tengo que medirlo de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿sí? Va a estar respecto del lado superior, ¿sí? Pero la localización, como ustedes pueden observar, siempre es la misma, ¿sí? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, igual lo podemos hacer para otras áreas diferentes. Simplemente voy a poner aquí ejemplos, ya no los vamos a calcular. Vamos a suponer que yo tengo esta área, así. Algo así puede venir en la tarea 3, en donde yo tengo aquí un hueco, ¿sí? Entonces, el área es esta. El área es esta. Y esto es hueco, aquí no hay nada. Entonces, si fuera un área completa, un área rectangular, obviamente eso estaría, el centroide estaría localizado en el centro geométrico. Pero en este caso, ¿cuántos ejes de simetría vemos? Solamente vemos este eje de simetría, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Sería un eje de simetría. Pero en el sentido X, o el sentido horizontal, no hay un eje de simetría, ¿sí? Porque aquí esto es hueco, aquí no hay nada. Lo voy a poner incluso si quieren sin nada, y es hueco. Entonces, el centroide debe de estar localizado en algún punto de este eje de simetría que estoy dibujando aquí en línea punteadita, ¿sí? Pero en el sentido vertical no sé si el centroide estará, pues no sé, aquí, o está aquí, o está aquí, no lo sé. O sea, puede estar en cualquier lado, ¿sí? Dentro de este eje de simetría. Ahora, por lógica, chicos, si aquí hay un hueco, si esto que estoy aquí circulando, remarcando, hay un hueco, el centroide estará más hacia arriba, o sea, más cercano a ese hueco, o más hacia abajo, lejano a ese hueco. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué hacia abajo? ¿Quién respondió? ¿Cristian o Leonardo? Cristino. Cristino, exactamente. Cristino, ¿por qué hacia abajo? Porque como hay menos masa ahí, digamos que se tiene Más masa, ¿verdad? Hacia abajo. Sí. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí otro cuerpo, suponer, las vigas de acero generalmente son, bueno, pueden tener varios perfiles, ¿no? Pero pueden ser así como este que estoy dibujando aquí, ¿sí? Generalmente tienen el mismo, sale muy feo. Déjenme dibujarla más bonita. A ver, son vigas I. Algo así, algo así, algo así. Generalmente así podemos encontrar perfiles de acero, ¿no? Este es un perfil de acero. Entonces, si observo aquí tengo ejes de simetría, ¿verdad? Aquí va un eje de simetría. El centro es un poco complicado. Y acá tengo otro eje de simetría, ¿sí? Entonces, aunque es una forma no rectangular ni un círculo, etcétera, yo puedo localizar el eje de simetría en el centroide de esta forma está localizado en la intersección de los ejes de simetría, ¿sí? Entonces, aquí está su centroide, ¿sí? Fácil. Pero vamos a suponer que fuera esto de un tipo de... Y centroide coincide con el centro de gravedad aquí, en este caso, ¿sí? Pero si esta plaquita de aquí abajo es de un material y esta es de otro material, entonces ya va a variar, ¿sí? Pero en este caso, así como lo tenemos, el centroide está justamente en la intersección de los ejes de simetría. Si yo tengo esta misma forma, pero ahora con esto se le llama patín, son patines, es un patín, este es un patín, y esto es el alma de la viga,
¿sí? Entonces, puede ser para una viga o para una columna, también cualquiera. Vamos a suponer que fuera una viga. Esta parte, esto que tenemos aquí es el alma, y los que estoy dibujando en azulito se les llama el patín, ¿sí? Pero de esto nos interesa, bueno, en esta clase, los centroides. Entonces, aquí estaría el centroide. Pero vamos a suponer que ahora esa viga I fuera aquí más grande, aquí delgaditita, no sé por qué no se deja. Supone que ya estoy mejor acomodada. Ustedes me entienden, ¿sí? Y aquí un patincito pequeñito. Entonces su centroide estaría más, vamos a ponerlo más delgadito. Así chiquito, muy exagerado. Su centroide, obviamente tengo aquí su un eje aquí de simetría, pero en el sentido Y nuevamente no tengo eje de simetría, ¿verdad? Aquí sí, este es un eje de simetría, pero en el sentido Y no. Y quedamos que va a quedar entonces su centroide más cerca de donde hay mayor área. Decía Cristino, hay mayor masa. Sí, si estamos hablando de cuerpo, sí, hay mayor masa o mayor peso, ¿verdad? Pero aquí que estamos hablando de áreas, entonces digamos que el área más grande está justamente concentrada donde está el patín más de mayor dimensión, ¿sí? Y recuerden que pues depende el centroide, las coordenadas geométricas, de dónde, si es que quiero encontrar sus coordenadas geométricas, dónde coloque mis ejes XY. Por ejemplo, si yo coloco aquí mi eje XY, aquí, que este sería mi eje Y, y este sería mi eje X, sería XY. ¿Dónde estaría colocado? ¿Cuáles serían las coordenadas de mi centroide, chicos? ¿Quién me las da? ¿Qué coordenadas tengo ahí? Aquí está 0. Aquí. ¿Están de acuerdo con 0,0? Exactamente, 0,0, ¿verdad? ¿Quién me dio la respuesta? Yo, profe. Concepción. Ajá, de Connie. Exactamente, Connie. O sea, sería 0,0. Pero si coloco mi eje Y y mi eje X en lugar de ahí, acá, sería este el eje Y y aquí mi eje X, entonces ya no sería 0,0, ya sería la distancia que hay de aquí a aquí. Poner X1, Y1, ¿verdad? Entonces ya ahí no sería 0,0, sino sería lo que las dimensiones que obtuviéramos ahí, X1, Y1, por decir algo, ¿no? Unas letras cualquiera, ¿sí? Pero el centroide dentro de esa figura geométrica no se mueve, sino es el mismo. Lo que cambia en todo caso sería la colocación de mis ejes coordenados X y Y, ¿sí? Lo demás es igual, tal cual, ¿sí? Quedamos en que el centroide, por ejemplo, de un anillo, tenemos aquí, puede ser un tubo, ¿no? Un tubo. Entonces, aquí no se ve muy bonito, vamos a poner, estuviera aquí bien redondito. Suponer que esto es circular. Hagamos un poco de imaginación, suponer que es circular. Entonces, esto, aunque está hueco, pues el centroide estaría justamente aquí, en el hueco, ¿sí? En este punto. Y tiene sus dos ejes de simetría, ¿sí? Este es su centroide. Y ya comentábamos en clase pasada que pues para las figuras geométricas tenemos esto, ¿no? O sea, su centroide está para un triángulo, aquí tenemos que es 1/3 de esta altura, vemos que esto es H, entonces está colocado 1/3, pero en el sentido, aquí tenemos, en el sentido vertical tenemos un eje de simetría. Entonces, si esta es la base, que toda midiera B, entonces sería B entre 2, ¿verdad? La localización de ese centroide. Si yo tengo, por ejemplo, una forma trapezoidal, suponer como esta, si es simétrica de los dos lados, ¿sí?
Entonces su centroide estaría colocado aquí en el centro justamente de este eje de simetría. De simetría. Pero en el sentido vertical, pues ahí tengo que calcularlo, ¿sí? No sé, tal vez, como decía aquí Cristino, bueno, donde tenga mayor área, ¿verdad? Entonces debe de estar no al centro geométrico en la altura, sino un poquito más abajito aquí, ligeramente, ¿verdad? Donde está lo más pesado en la parte de abajo, ¿sí? Si no tengo más que, si es algo así, y este es muy pequeñito, ¿verdad? Entonces ya no va a estar localizado en el centro geométrico. Más bien el centro sería el centro de acá, el centro de esta parte y tal vez en esta zona podría estar localizado, ¿sí? En fin, entonces cada una de las formas geométricas tiene su centroide y lo puedo localizar. Por ejemplo, para yo lo que puedo hacer es dividirlo en este triángulo y en este otro triángulo, en estas formas geométricas, ¿sí? De manera, voy a quitar esto para que no se vea. De manera que yo tengo dos triángulos y un rectángulo aquí, y con eso puedo localizar el centroide de una figura como esta, ¿sí? Aquí los centroides de los triángulos, pues yo sé que están a 1/3 de la altura, ¿verdad? En este caso, a 1/3. Y aquí localizada a la mitad. Igualmente aquí a 1/3 de la altura, ¿sí? Y con eso puedo localizar el centroide de una figura como esta, ¿sí? Recordaremos que el semestre pasado nosotros vimos villitas con cargas que podían ser cargas repartidas, que no necesariamente fueran uniformes. Una carga repartida uniforme que damos, que era como esta, ¿verdad? Donde a todo lo largo de una viga puede estar esa carga W, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener la carga puntual equivalente, recordarán que lo que hacíamos era localizar el centro, simplemente. Esta es la longitud. Y simplemente ubico el centro y ya con eso encuentro la carga puntual equivalente. Que al final de cuentas, recuerden que W sería esta altura, ¿verdad? Lo que debo de hacer aquí es el área, obtener el área, y con ello encuentro la carga puntual equivalente. Lo voy a poner aquí en línea punteada, ¿sí? Y sería W por L. Y está localizado ¿en dónde? En el centroide de esa carga. Aquí lo voy a colocar. Este es el centroide de esa carga, está justamente en el centro, ¿sí? El centro geométrico. Yo la voy a quitar y vamos a ubicar aquí el centroide de esta carga. Como es rectangular, entonces ahí estaría, y entonces la carga puntual equivalente estaría en ese centroide, que es W por L, o sea, el área de esta carga. Pero ¿qué pasaba si en lugar de tener esa área tan bonita, tan uniforme, yo tengo un área triangular? Recordarán que hicimos el cálculo de reacciones de esto. Entonces, en este caso, yo tengo esta carga repartida, ¿verdad? Pero es no uniforme. Y el centroide, recordarán que lo calculábamos, en este caso, va a estar, si esto es la longitud L, ¿cuál sería la distancia de aquí a aquí, chicos? ¿Quién me dice? ¿Una tercera parte? La tercera parte, exactamente. O sea, L entre ¿qué? ¿Entre cuánto? L entre 3, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? Más o menos.
Más o menos. Más o menos, ¿ok? Entonces, para que lo repasemos. Entonces, en ese lugar, en ese punto donde está localizado el centroide, ahí va a estar la carga puntual equivalente, ¿sí? Este es W. Recuerden que lo único que hago es obtener el área de ese triángulo. El área de ese triángulo es base por altura sobre 2. La base es L y la altura es W. Entonces, W por L sobre 2. Ese es el área de esa carga y está localizada en el centroide de esa carga, ¿sí? El centroide de esa carga, pues, está a L tercios y ahí sería la carga puntual equivalente de esa carga repartida, ¿sí? Si yo tengo esa misma viguita, bueno, recuerden que, importante, para que esto pueda yo calcularla, aquí debo de tener este tipo de apoyos, ¿sí? La podemos calcular. Sería y este tipo de apoyo. Si ahora yo tengo una carga que es así trapezoidal, simétrica, que el giro no será tan simétrico, pero es simétrico, es una carga, está así, localizo su centroide, que está a la mitad, ¿verdad? Porque este tipo de cargas, o esta forma geométrica, tiene un eje de simetría, ¿verdad? Entonces, estaría localizado al centro, en este sentido. Entonces, en ese eje de simetría, por ahí estaría localizado el centroide de esa carga, ¿sí? Y ahí va a estar ubicada la carga puntual equivalente. En este caso, vamos a suponer, esta es longitud, la altura, vamos a ponerle aquí H, y sería la base. Si quieren, le ponemos aquí, no sé, una M. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el trapecio, para calcular el área del trapecio? Base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de la fórmula para calcular el área del trapecio, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, es base mayor, sería L, más base menor, sería M, por altura sobre 2, o sobre 2 por altura, es lo mismo. Esta es la fórmula para calcular el área, ¿sí? Entonces, creo que aquí está un poquito claro, espero, repasando lo que vimos el semestre pasado, de las cargas sobre vigas. Entonces, ¿para qué me sirve calcular centroides? Pues ya lo veremos cuando veamos esfuerzos por cortante. Ahí vamos a necesitar calcular centroides. Y también para obtener la ubicación de mi carga puntual equivalente para una carga repartida, ¿sí? Recuerden que esto es, esto de aquí arriba, es una carga uniforme, carga uniformemente repartida, ¿sí? Esta es una carga repartida. Y esta es una carga repartida. O sea, está repartida todo lo largo de la viga, pero no es uniforme en este caso. En este caso, tampoco es uniforme porque aquí en los extremos, aquí disminuye, ¿sí? Aquí va disminuyendo la carga. Aquí cada vez va siendo más chiquita y aquí es más grande en esta zona, ¿sí? Pero aquí va siendo cada vez más chiquita, por eso es no uniforme. Repartida, no uniforme. Y repartida, no uniforme. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero calcular las reacciones, por ejemplo, aquí tengo una reacción, aquí una reacción, aquí tengo otra reacción, aquí son estas reacciones, estas son las reacciones de estas viguitas, ¿sí? Yo por fuerza necesito calcular la carga puntual equivalente.
carga puntual equivalente, ¿sí? No puedo hacer la suma de fuerzas con estas cargas repartidas, así como están, ¿sí? Estas cargas repartidas, todo esto que estoy poniendo en cian, esto no lo puedo hacer con mi suma de fuerzas en X igual con 0 y mi suma de fuerzas en Y igual con 0. Por fuerza necesito cargas puntuales para poder aplicar el equilibrio, ¿sí? Y por ello es que necesito obtener el área de estas formas geométricas y encontrar el centroide de esas áreas y ahí aplicar la carga puntual equivalente. Vamos a suponer que ahora yo tengo una carga así, como esta que estoy poniendo aquí, bien rarota, ¿no? Es una carga repartida, no uniforme, pero con una curva así media fea. Bueno, pues yo puedo encontrar el centroide de esta forma geométrica, de esta área, suponer que estuviera aquí, el centroide, en esta parte, y ahí estaría localizada la carga puntual equivalente, ¿sí? Porque toda esta área, esta no la puedo sumar con estas ecuaciones de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener el centroide de un área así media, tan fea, así con curvas? Pues lo que debo de hacer es calcular en lugar de las sumatorias con la integral, ¿sí? Recordaremos, lo vimos en clases pasadas, que se puede localizar el centroide de esas áreas X por A igual a la integral de X de A y Y por A es igual a la integral de Y por dA, ¿sí? No vamos a hacer esto en esta clase, pero es importante que ustedes ubiquen, ¿sí? Obtengo el área de esta curva, ¿sí? Para eso yo requiero conocer la función de esta curva, la integro, ¿sí? Y con eso obtengo el centroide en X, en este caso sería aquí, que es la que yo necesitaría. La de Y no la necesito para la suma de fuerzas, nada más necesito la X, ¿sí? Bueno, chicos, ya se me acabó la clase, ya no les quito más tiempo. Que tengan buen día y si hay dudas, las vemos la siguiente clase el jueves. Recuerden entrar a su aula virtual, ¿sí? Voy a estar ahí checando para la siguiente semana.